Bueno, Panamá tendrá grandes desafíos en los próximos años: disminuir el desempleo, sacar provecho de los recursos que tenemos. Estamos compartiendo imágenes de la llegada de turistas a nuestros puertos, el uso del canal de Panamá, que para los entendedores en la materia deberá seguir siendo nuestro principal recurso y al que debemos sacarle mayor provecho. Pero ¿cómo vamos a enfrentar este desafío de cara a esas nuevas elecciones y a esperar también las propuestas que cada uno de los candidatos a la presidencia presente a los panameños? Ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, daba su último informe a la Nación y muchos esperaban pues que nos dijera la situación económica en la que deja al país. Vamos a abordar esto y otros temas con Adolfo Fábrega, es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, a quien como siempre le agradezco el tiempo que se toma para venir a compartir estos minutos con nosotros. Bienvenido y feliz año. Feliz año igualmente, nosotros siempre encantados de estar aquí. Buenos días a todos. Su evaluación del informe presentado ayer por el presidente de la República. Bueno, nos dejó con algo de preocupación el hecho de que algunos temas muy prioritarios no los vimos, no vimos la profundidad que nos hubiera gustado. Por supuesto está el tema de la Caja del Seguro Social, nos hubiera gustado ver bastante más información sobre qué va a suceder con el programa de IBM y también la situación del agua. Ya hemos recalcado en ocasiones previas que es algo de alta prioridad. La situación canalera nos deja con mucha preocupación y ya hay que tomar acciones en términos del agua. Sí tendría que resaltar algunas cosas positivas que me parece importante. El hecho de que hayamos salido de la lista Gafi definitivamente nos deja en una posición mucho mejor en la que estábamos, y eso la verdad es que es un logro donde el sector público tuvo mucho que ver, el sector privado también, pero eso es algo positivo y bueno, resaltaron también algunas obras que se han hecho. En fin, sí hay algunas cosas que debemos darle crédito. Sin embargo, como mencioné, aquellos temas altamente prioritarios y sobre todo los más difíciles son los que nos hubiera gustado ver en un poquito más de profundidad en el discurso. Ahora bien, el tema de la Caja del Seguro Social, por ejemplo. Nos preocupa de sobremanera. Este año ya todos los estudios indican que vamos a llegar a un punto probablemente en los meses de agosto y septiembre, donde si no hemos tomado acciones en ese momento vamos a vernos en una situación financiera difícil en ese programa. Entonces, lo que estamos haciendo es prácticamente dejándole a la próxima administración el hecho de que el momento en que se sienten en la silla tienen el cronómetro para determinar acciones contundentes. Y eso obviamente es algo que debió haberse tratado no solamente en esta administración, incluso en administraciones previas, porque ya se tenía información de que íbamos a llegar a este punto desde hace muchísimos años y los estudios ya están ahí y lo demuestran. ¿Esperan ustedes de los próximos, de los candidatos a la presidencia, un abordaje puntual de este tema en sus propuestas? Mira, es que no hay opción. Nosotros incluso hemos tenido comunicaciones directas con todos los candidatos por igual, las estamos teniendo, tratando de explicar nuestro razonamiento detrás de las prioridades que van a tener que atender de forma urgente en el momento de que entren a la administración en el próximo quinquenio, quien quiera sea que decida el pueblo panameño. Entonces, les estamos indicando la situación del programa de IBM. Nos gustaría saber cuáles son las políticas y las acciones que tienen previstas por el hecho de que el momento en que se sienten en la silla van a tener que tomar esa decisión. Ahora bien, volvamos al tema económico. ¿Cómo desde la Cámara de Comercio se ve el panorama para este año que inicia? ¿Qué cosas puntuales tenemos que enfrentar? Ustedes siempre a través de sus comunicados hacían llamados de atención sobre la deuda a proveedores internos, que muchas empresas estaban afectadas por la deuda que mantenían proveedores del gobierno, pero también manifestaban una preocupación por la acumulación de deuda pública que tiene el Estado panameño. Son preocupaciones legítimas. La acumulación de deuda del sector público nos preocupa por el simple componente que tiene el servicio de la deuda dentro del presupuesto nacional. Si seguimos en esta ruta, que todo indica vamos a tener que seguir en esa ruta dado el presupuesto que se acaba de aprobar, vamos a llegar a un punto donde el servicio de la deuda va a tener un componente tan amplio que no nos va a quedar alternativa para ejecutar obras. Entonces eso nos preocupa de sobremanera. En términos de el comercio para este año 2024, yo puedo adelantar que como sector productivo siempre vamos a ser lo más optimistas posible. Vamos a encontrar un balance entre el optimismo y las preocupaciones que todo inversionista debe tener. Entonces, ¿qué tenemos para el 2024? Un crecimiento económico reducido sobre lo que hemos tenido en el pasado, una preocupación amplia sobre la potencial pérdida del grado de inversión. Esto puede tener una repercusión importantísima, no solamente para la generación de inversiones nuevas, sino también para el costo de vida del panameño, del ciudadano.
Eso definitivamente nos preocupa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear políticas y proyectos que nos puedan contrarrestar esa disminución en el crecimiento económico de manera que se generen las plazas de empleo que necesitábamos para continuar esa disminución de ese porcentaje de desempleo que tenemos hoy. Ahora bien, hay que trabajar con lo que tenemos y hay que sacar mejor provecho, han dicho algunos conocedores, en los recursos que ya tenemos, concentrarnos en nuestro principal recurso, que es el Canal de Panamá y agua. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, además tenemos proyectos potenciales en este momento que debiesen tener una inyección al crecimiento económico. En sector logística tenemos un potencial enorme que todavía no hemos captado como país. En el sector turismo tenemos un potencial enorme que no hemos captado como país. Y en el sector comercio, si se dan los factores debidos, debemos tener un crecimiento en esa industria, en ese sector. Ni hablar de otros como tecnología, y podemos hablar de muchísimos otros donde Panamá tiene mucho potencial, tiene la capacidad, tiene la capacidad. Todo, señor Fábrega. Y tenemos todo, y tenemos la capacidad porque incluso sí tenemos recursos humanos. Sí, pero tenemos un canal y con un desarrollo de puertos todavía muy limitado, con Colombia haciéndonos competencia, con Cuba haciéndonos competencia, con Estados Unidos haciéndonos altamente competitivos también, y nosotros aquí con un canal de Panamá, con espacios en ambos mares, y no terminamos de desarrollar ese potencial. Lo que no podemos hacer definitivamente es dispararnos en el pie. Lo que no podemos hacer es tomar acciones que nos vayan a contrarrestar ese potencial que hoy día tenemos. Por ejemplo, el hecho de que nuestra imagen a nivel internacional se haya visto tan negativamente marcada en los últimos meses es algo que no podemos permitir. Panamá es un país que debe ser referente a nivel mundial. Entonces, la situación que se dio con el sitio Nonoso, definitivamente lamentable todo el manejo que se dio al respecto, ni hablar de las políticas en términos de gastos que está teniendo el sector público, que a nivel internacional tampoco son bien vistas por el hecho de que todo el que analiza debidamente las finanzas públicas en nuestro país sabe que los ingresos no van a tener la capacidad de contrarrestar el gasto que estamos proyectando. Todo eso nos lleva en una inclinación hacia una inestabilidad económica, que es lo que queremos evitar. ¿Considera usted que el gobierno del presidente Cortizo no se ajustó a los gastos como lo acaban de confirmar con el último presupuesto? Como lo prometieron durante pandemia? Bueno, o sea, por ¿pudimos supuesto, haber terminado en mejores condiciones económicas? Por supuesto que sí. Nosotros entendemos la situación que se vivió en la pandemia, pero y que en ese momento... Pero la pandemia no puede ser excusa. Nosotros llevamos no sé cuántos discursos con la excusa de la pandemia. Estamos en el 2024, definitivamente. Y además de eso, hablamos de que en ese momento el presupuesto que se manejaba en el país era alrededor de 24.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué ha cambiado de ese momento ahora para que se justifique un presupuesto de 30.700 millones de dólares? Nada. Y en ese caso, entonces, lo que vemos es gastos desmedidos que no representan austeridad. ¿Qué podemos esperar qué esperan ustedes de las propuestas para del próximo presidente? O sea, ya empieza la campaña electoral el próximo 2 de febrero. Claro. Mira, para nosotros lo importante es que los candidatos entiendan que van a entrar en un quinquenio de retos excesivos, que los candidatos entiendan que están en una campaña electoral de las más importantes que ha vivido el país en las últimas décadas, que entiendan que el momento en que entran a la administración pública van a tener que tomar medidas importantes en el control de gasto público, en el programa del IBM, en el agua, en un cambio sobre la educación que acaba de recibir una inversión importantísima, ni hablar de temas de salud y demás prioritarios que sabemos que están en la palestra. Ahora bien, salario mínimo, ¿qué esperan ustedes? Acabamos de escuchar la posición de los trabajadores del CONATO, quienes han planteado las razones por las cuales en Panamá sí es necesario evaluar la forma en que se hacen los cálculos versus los costos de la vida. Al menos eso sí lo han planteado bastante bien, por cierto. Por supuesto, por supuesto. Nosotros sí reconocemos que ha habido una inflación que se debe considerar desde la última evaluación del salario mínimo. En nuestras evaluaciones podemos ver una inflación acumulada cercana al 4,5%. Eso consideramos que es importante porque eso ha afectado el costo de vida del panameño y se debe considerar. De ahí en adelante, pues no queremos un aumento desmedido del salario mínimo porque lo último que estamos buscando es afectar negativamente la empleomanía en Panamá.
un crecimiento del desempleo en este momento, dado las otras situaciones que se están presentando, sería lamentable. Entonces, tiene que ser algo muy medido y esperamos que considere la inflación. Termino con algo porque sé que para la Cámara de Comercio la Administración de Justicia es sumamente importante y se han manifestado en varias oportunidades. Ayer se reelige la magistrada María Eugenia López como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, prometiendo un plan bastante ambicioso para seguir mejorando nuestro sistema. ¿Qué opina usted sobre... ¿O cómo evalúa usted el trabajo que ha hecho en materia de justicia en estos últimos meses? Sí, mira, un tema que sí hablábamos de las cosas positivas del discurso del presidente y una de las cosas que yo sí reitero, le doy crédito, es que sí se ha notado una segmentación entre el órgano judicial y el órgano ejecutivo. Esas son cosas que considero que están muy bien y que ¿Ustedes lo consideran un logro mantener. del gobierno del presidente Cortizo? Mira, definitivamente está en una situación mejor a la que hemos visto en ocasiones anteriores y eso es digno de aplaudir. Se debe mantener a futuro en la próxima administración porque es justamente ese proceso de justicia fortalecido que nos permite continuar en una línea de estabilidad y esa estabilidad nos da crecimiento económico, es lo que buscamos. Quiero agradecerle, señor Fábrega, por estar con nosotros, como siempre, analizando, bueno, no solamente el discurso del presidente ayer, este último informe a la Nación, sino también toda la expectativa que hay en torno a los planes concretos que tiene que empezar a desarrollar Panamá en el próximo quinquenio para poder mejorar nuestra situación económica. Gracias y bienvenido siempre. Gracias, Catalina. Kaira Saldaña, tenemos más que compartir.